En este vídeo vamos a aprender a tejer este entre dos. Va a ser el primero que os enseñe y por eso lo he numerado con el 1. Es a juego de la puntilla número 7, por eso yo voy a emplear ambos en un mismo trabajo. Consta de 6 pasadas y al igual que en la puntilla, todos los puntos, a excepción de los de borde, vamos a tejerlos del revés. Como ya os lo dije en el tutorial de la puntilla, tenemos que tener mucho cuidado cuando echemos la hebra o hilo. De ello va a depender el resultado final. Antes de comenzar a tejerlo, voy a repasar, como siempre hago, un par de conceptos. Llamo pasada a cada cambio de aguja. Vuelta, para mí, son 2 pasadas, por tanto, 2 cambios de aguja. Echar el hilo es colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, es decir, por delante de la labor. Voy a emplear para tejerlo este perlé del número 8 y estas agujas del número 2. El perlé lo compré al peso en una tienda de la ciudad donde yo vivo. Para tejer este entre dos necesitamos montar 16 puntos. Primera pasada, punto de borde. Ya sabéis que lo pasamos a la aguja derecha sin tejer. 2 revés. 1 y 2. Hilo. Consiste en colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Yo ya la tengo colocada. Siguientes 2 puntos juntos al revés. Como los vamos a tejer del revés, vamos ahora a bajar la hebra por la parte derecha de la aguja derecha y ahora la volvemos a subir y tejemos esos 2 puntos juntos al revés. 4 revés. 3 y 4. Hilo, de nuevo la hebra colocada por delante de la aguja, pero los 2 siguientes puntos los tejemos juntos del revés. Por tanto, bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja y ahora la volvemos a subir y tejemos esos 2 puntos juntos al revés. 2 revés. 1 y 2. Hilo, de nuevo la hebra colocada por delante de la aguja. Los 2 siguientes puntos los tejemos juntos al revés. Por tanto, de nuevo bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora tejemos esos 2 puntos juntos del revés. Y finalizamos esta primera pasada con el punto de borde, que ya sabéis que es tejerlo al derecho, pero retorcido, cogido por su parte de atrás. Segunda pasada, punto de borde y 2 revés. Y 2. Hilo, colocamos la hebra por delante de la aguja y los 2 siguientes puntos los tejemos juntos del revés. Por tanto, bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora ya tejemos esos 2 puntos juntos del revés.
do revés. De nuevo, hilo y 2 juntos, revés. Hilo y 2 juntos, revés. 4, revés. Y 4. Hilo, 2 juntos, revés. Y terminamos la segunda pasada con el punto de borde. Tercera pasada, punto de borde y 2 revés. Hilo y 2 juntos, revés. Revés. 2 juntos, revés. Hilo y 5 revés. Hilo y como el siguiente punto lo hacemos al revés, de nuevo bajamos la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y ahora ya tejemos esos 5 puntos del revés. Tres, 4 y 5. Hilo, 2 juntos, revés. Y el punto de borde. Antes de seguir adelante, quiero insistir en la importancia que tiene la forma de echar el hilo o hebra antes de tejer un punto al revés o de tejer los 2 siguientes puntos juntos al revés. Si no lo hiciéramos así, al final de la pasada nos faltarían puntos. Cuarta pasada, punto de borde y 2 revés. 1 y 2. Hilo y 2 juntos, revés. Cuatro revés. Hilo y 2 juntos, revés. Do revés. Hilo, 2 juntos, revés y el punto de borde. Quinta pasada, punto de borde, 2 revés, hilo y 2 juntos, revés. De nuevo, 2 revés, hilo
y 2 juntos, revés. 4, revés. 3 y 4. Hilo, 2 juntos, revés y el punto de borde. Sexta y última pasada de esta repetición. Punto de borde y 2, revés. Y 2. Hilo y 2 juntos, revés. Revés. 2 juntos, revés. Hilo y 5, revés. Cuatro y 5. Hilo, 2 juntos, revés y el punto de borde. He tejido 16 repeticiones. Para saber cuántas llevamos hechas, solo tenemos que contar estos agujeritos de aquí. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cada repetición mide 1 centímetro. Tenedlo en cuenta cuando cambiéis de agujas o de material. Os recomiendo que hagáis antes una pequeña muestra. Podéis tejer el número de repeticiones que necesitéis. Ya solo nos quedaría bloquearlo. Para quienes no sepáis cómo hacerlo, consultad el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 4. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.